El cuerpo de Diego Montalbán flotaba inmóvil en la piscina olímpica de Villa Esmeralda, mientras 50 invitados en smoking y vestidos de gala aplaudían pensando que era una broma. Solo Carmen, la criada recién despedida delante de todos por haber osado servir champán con guantes no perfectamente blancos, comprendió que el joven de 20 años se estaba ahogando de verdad. Sin dudarlo se lanzó al agua con su uniforme azul, mientras la novia de Diego reía grabando con el móvil y su padre Alejandro gritaba que no ensuciara el agua de la piscina. Cuando Carmen lo arrastró hasta el borde y comenzó el masaje cardíaco, el silencio cayó como una guillotina. El chico no respiraba, y mientras todos permanecían paralizados, fue la mujer que acababan de humillar quien sopló vida en los pulmones del heredero. Pero cuando Diego abrió los ojos, la primera palabra que pronunció heló la sangre a todos. Mamá, mirando a Carmen. Un secreto enterrado durante 20 años estaba a punto de explotar como una bomba. Villa Esmeralda brillaba en las colinas de Marbella como una joya bajo el sol de junio. 400 farolillos venecianos danzaban en la brisa mediterránea mientras la orquesta de cámara interpretaba Albéniz para 200 invitados de la alta sociedad andaluza. Alejandro Montalbán, emperador del aceite de oliva con un patrimonio de 800 millones de euros, celebraba el compromiso de su hijo con pompa digna de la realeza. Carmen Ruiz se movía entre los invitados como una sombra profesional. 40 años, 15 de servicio impecable. Conocía cada secreto de aquella villa mejor que sus propietarios. El uniforme azul cobalto planchado con la perfección militar que Alejandro exigía. La bandeja de plata en equilibrio perfecto. Pero esa noche percibía algo extraño en el ambiente. Diego Montalbán, el heredero de 20 años, parecía una marioneta con los hilos enredados. El smoking de Armani no ocultaba la tensión en sus hombros. La forma en que evitaba la mirada de Cristina Bermúdez, la novia rubia en Valentino rojo sangre, que encarnaba todo lo que una dinastía podía desear. Belleza, pedigrí, patrimonio bancario. La tragedia comenzó con un detalle insignificante. Una gota de condensación del cubo del champán manchó el guante blanco de Carmen mientras servía. Cristina lo notó con ojos de halcón y llamó a Alejandro con voz estridente que cortó todas las conversaciones. La humillación fue teatral. Alejandro, alterado por el whisky, transformó el incidente en un espectáculo público. Ordenó a Carmen quitarse los guantes delante de todos, inspeccionándolos como pruebas criminales, mientras los invitados reían incómodos. Cristina grababa todo prometiendo hacer viral a la sirvienta torpe. El despido fue inmediato y despiadado. 15 años cancelados por una gota de agua. Carmen mantuvo la dignidad mientras era expulsada sin poder recoger sus pertenencias. Solo el doctor Herrera intentó débilmente intervenir, rápidamente silenciado. Mientras atravesaba el jardín hacia la salida, el instinto maternal afinado por años la hizo detenerse. Diego tambaleaba cerca de la piscina, pálido de forma antinatural. No era la borrachera habitual. Había algo en la respiración entrecortada, en la forma en que se agarraba al borde. El joven subió al trampolín para impresionar a los amigos con un salto acrobático, pero Carmen vio lo que nadie notó, el temblor en la mano izquierda, los ojos que perdían enfoque. Reconoció los síntomas de los ataques epilépticos que Diego tenía de niño, mantenidos en secreto para proteger la imagen familiar. El cuerpo de Diego se tensó en convulsión y cayó de espaldas a la piscina. Durante largos segundos, los invitados rieron pensando que era una broma. Cristina continuaba grabando comentando las payasadas del novio. Alejandro gritaba que dejara de hacer el bufón, pero Carmen ya había comprendido. Sin pensar, corrió y se lanzó. El agua helada la envolvió mientras nadaba hacia el cuerpo inmóvil de Diego. Lo arrastró hasta el borde con fuerza sobrehumana, mientras desde las terrazas llegaban no gritos de ayuda, sino quejas de Alejandro sobre la criada que ensuciaba la piscina. El chico estaba cianótico, sin respiración. Carmen inició el masaje cardíaco con la desesperación de una madre, bombeando y soplando aire en los pulmones inertes mientras 200 estatuas humanas observaban paralizadas. Solo Herrera se precipitó a ayudar con manos temblorosas. Después de una eternidad, Diego tosió expulsando agua.
Carmen lo giró de lado mientras recuperaba la respiración. Cuando abrió los ojos, vidriosos y confusos, miró a la mujer que lo había salvado y susurró esa palabra que cambió todo. «Mamá». El silencio fue absoluto. Carmen palideció, Alejandro tambaleó, Cristina dejó caer el móvil. 20 años de mentiras estaban a punto de derrumbarse. La ambulancia corría por la noche malagueña, mientras Carmen sostenía la mano de Diego, ignorando las miradas asesinas de Alejandro. El chico continuaba mirándola repitiendo frases inconexas sobre recuerdos que afloraban como burbujas desde aguas profundas. En el Hospital Costa del Sol, el caos estalló. Alejandro exigía al director amenazando con comprar toda la estructura. Cristina alternaba selfies dramáticos con llamadas histéricas. Solo Carmen proporcionaba información médica precisa que dejó a Alejandro impactado. ¿Cómo podía conocer detalles que él mismo había intentado olvidar? El doctor Herrera llegó jadeante y arrastró a Carmen a una salita apartada. El septuagenario médico parecía cargar el peso de un secreto demasiado tiempo callado. Con voz grave reveló la verdad que Alejandro había enterrado bajo millones y amenazas. Carmen no siempre había sido una criada. 20 años antes, era estudiante de medicina, amante de Alejandro durante su separación de la primera esposa, el embarazo inesperado, las promesas de matrimonio, luego la traición cuando la familia de la esposa amenazó con destruir el imperio Montalbán. Los recuerdos reprimidos emergieron violentos, el parto prematuro, las complicaciones, los 3 días en que luchó entre la vida y la muerte, el despertar con la noticia de que el bebé no había sobrevivido. Alejandro junto a la cama con un cheque y la orden de desaparecer. Pero el bebé no había muerto. Alejandro había sobornado a médicos y enfermeras, registrando a Diego como hijo suyo y de Isabel, que no podía tener hijos. Una mentira para salvar matrimonio e imperio. Carmen había llorado un hijo muerto mientras él crecía a pocos kilómetros, y 5 años después había vuelto como criada, destrozada y sin saber que servía al hijo robado. Herrera reveló que Isabel en su lecho de muerte había confesado todo, atormentada por el remordimiento. Ver a Carmen cuidar de Diego con amor maternal instintivo había sido su penitencia diaria. Había hecho prometer que revelarían la verdad, pero Alejandro había amenazado con arruinar a quien hablara. Desde el pasillo llegó el grito de Diego, llamando desesperado a la mujer que lo había salvado. Carmen entró en la habitación donde Alejandro y Cristina montaban guardia. Pero apenas Diego la vio, su rostro se iluminó extendiendo la mano hacia ella, ignorando completamente a la novia. El joven habló de sueños recurrentes, una mujer que cantaba «Estrellita, ¿dónde estás?», una voz que prometía amor eterno. Mirando a Carmen comprendía que no eran sueños, sino memorias enterradas. Alejandro intentó silenciarlo, hablando de confusión postraumática, pero Diego lo interrumpió con una fuerza nunca mostrada antes. Por primera vez se revelaba, preguntando por qué no tenía recuerdos de la madre antes de los 5 años, por qué solo Carmen conocía su historia médica, por qué de niño enfermo solo la quería a ella. Las preguntas caían como martillazos sobre un castillo de naipes. Cristina observaba con horror creciente cómo su futuro de princesa Montalbán se desvanecía. Carmen tomó la mano de Diego y por primera vez en 20 años sintió el vínculo que le habían negado. Comenzó a cantar en voz baja la nana, y Diego completó las palabras con voz quebrada, recordando lo que estaba enterrado en lo profundo. Alejandro se desplomó en la silla, derrotado. El imperio construido sobre la mentira fundamental vacilaba, y mientras madre e hijo se miraban a través de 20 años de separación, la verdad brillaba inexorable. Las horas siguientes trajeron confrontaciones brutales. Alejandro intentó la última carta, convocando a Carmen en la capilla del hospital. Abrió el talonario de cheques, ofreciendo cifras cada vez más altas para que desapareciera por el bien de Diego. La respuesta de Carmen fue calmada y letal. Le recordó cada detalle de la mentira: el certificado de defunción falsificado, los médicos sobornados, la tumba vacía sobre la que había llorado mientras él criaba a su hijo a 2 kilómetros de distancia, la locura de haberla luego contratado como sirvienta para limpiar los suelos que el hijo robado pisaba. Alejandro se derrumbó revelando su versión, la familia de Isabel que amenazaba con destruir todo,
el miedo a perder el imperio, la convicción de proteger a todos con esa elección. Pero las justificaciones sonaban huecas después de 20 años de dolor. La puerta se abrió de golpe. Diego entró apoyado pero determinado, seguido por Cristina y Herrera. Había escuchado todo y tomado sus decisiones. Se dirigió primero a la novia, poniendo fin al compromiso con dignidad. Ella, sorprendentemente compuesta, devolvió el anillo admitiendo haber sabido siempre que el corazón de él estaba en otro lugar. A Alejandro, Diego puso un ultimátum: verdad completa, reintegración de Carmen como madre o el escándalo público. El padre balbuceó sobre documentos comprometedores y acuerdos con los Bermúdez, pero fue interrumpido por una voz inesperada. Elena Bermúdez, tía de Cristina y prima de Isabel, entró con aire regio. El verdadero poder detrás del Banco Bermúdez venía a cerrar una farsa de 20 años. Herrera la había contactado y ella traía una carta de Isabel para abrir solo si la verdad emergiera. La carta era una confesión desgarradora. Isabel admitía haber aceptado la mentira por orgullo, robando un hijo para no admitir su propia esterilidad. Había observado a Carmen cuidar de Diego con el amor que ella no sabía dar, manteniéndola cerca como penitencia viviente. Pedía perdón y suplicaba a la familia que no perpetuara el error. Elena reveló que los documentos de chantaje habían sido destruidos. El banco no tenía interés en escándalos. Al contrario. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. La historia de la madre heroica podía ser conmovedora para los medios. Se volvió hacia Carmen ofreciendo las disculpas de la familia y un resarcimiento que fue rechazado. Carmen solo quería a su hijo. Diego planteó a Alejandro la elección final: aceptar a Carmen con todos los honores de madre o perderlo para siempre. El patriarca miró los rostros alrededor, su imperio de arena que podía derrumbarse o renacer sobre cimientos de verdad. Miró a Carmen, la mujer amada, traicionada, humillada, que aún así había salvado al hijo. Con voz quebrada pidió perdón y la invitó a quedarse no como criada, sino como madre de Diego y parte de la familia. Era un comienzo imperfecto pero sincero. Mientras el sol se ponía sobre Andalucía, una familia rota iniciaba el camino hacia la sanación. 3 semanas después, Villa Esmeralda había cambiado de atmósfera. Fuera la frialdad formal, Carmen había traído calor humano a esas estancias de mármol, pero la integración había desatado un terremoto en la alta sociedad. Algunos cortaron lazos escandalizados, otros esperaban ver cómo se asentaría la situación. Durante un desayuno tranquilo, el notario Vázquez llegó con documentos y expresión grave. El testamento de Isabel especificaba la herencia al hijo biológico. Técnicamente, Diego no era beneficiario legal. El primo Roberto Montalbán, buitre en espera, ya movía a sus abogados para apoderarse del imperio. Alejandro estalló en cólera, pero Vázquez tenía una carta oculta. El testamento del fundador Fernando Montalbán contenía una cláusula: en ausencia de herederos varones directos, la herencia pasaría al hijo de la mujer que demostrara el mayor acto de fidelidad a la familia. 15 años de servicio y el rescate del heredero ciertamente calificaban a Carmen. Con la adopción formal de Diego y el reconocimiento de Carmen, Roberto no tendría asideros. Mientras los hombres planeaban estrategias legales, Carmen notó la tristeza de Diego. Lo siguió al jardín de naranjos donde el joven confesó sentirse un impostor, no verdadero Montalbán ni Bermúdez, solo el hijo de la criada. Carmen le tomó el rostro entre las manos, recordándole que era su hijo, llorado durante 20 años, amado incluso sin saberlo. El apellido y la cuenta bancaria no lo definían, solo su corazón. Si quería renunciar a todo y hacer pizzas, ella lo apoyaría. Lo importante era estar juntos. Diego la abrazó revelando fragmentos de memoria. Ella que lo acunaba, que cantaba, que prometía que todo estaría bien. No eran sueños, sino los 3 días en que lo había tenido antes de la separación, los más hermosos de la vida de ella. Al regresar encontraron a Roberto llegado con séquito de abogados. El untuoso primo ostentaba falsa cordialidad mientras se preparaba para apoderarse de la empresa. Pero Carmen se adelantó con gracia real, presentándose como la mujer con el mayor acto de fidelidad según el testamento.
Roberto la miró con desprecio, dudando que el cuentito aguantara en los tribunales. Fue Elena Bermúdez quien entró con periodistas siguiéndola. La historia de la criada heroica ya era pública, y las acciones Montalbán subían. Si Roberto contestaba ahora, pasaría por el villano del cuento. Una llamada confirmó que sus socios comerciales ya reconsideraban los contratos. Derrotado por la astucia de quien había subestimado, Roberto se fue con el rabo entre las piernas. Alejandro miró a Carmen con nuevo respeto. 15 años observando el poder le habían enseñado cómo usarlo. Diego rió libremente por primera vez, sintiéndose parte de algo verdadero. No el heredero marioneta, sino el hijo de una mujer extraordinaria que había sacrificado todo y encontrado la fuerza de recuperarlo todo. El otoño doró las colinas andaluzas mientras Villa Esmeralda se preparaba para lo impensable, la boda de Alejandro y Carmen. El camino había sido arduo. Alejandro debía desaprender 20 años de arrogancia. Carmen perdonar lo imperdonable. Diego navegar entre padres que se redescubrían. Pero el amor superviviente a 20 años de separación había vencido. Alejandro la había cortejado con simplicidad inédita. Flores silvestres en lugar de rosas caras, cenas cocinadas por él en lugar de restaurantes con estrellas, conversaciones honestas en lugar de estrategias. El punto de inflexión llegó una noche de agosto. Alejandro encontró a Carmen en el antiguo cuarto del servicio que aún prefería, mirando las pocas fotos de ella embarazada. Se arrodilló con 2 solas palabras: «Perdóname». Nada de anillos de 100.000 euros, solo 20 años de remordimiento en los ojos. Carmen lloró, rió, lo abofeteó y finalmente lo besó, aceptando no por el imperio o Diego, sino por ellos, por lo que podrían haber sido y quizás podían aún llegar a ser. El día de la boda, Carmen resplandecía en marfil sencillo. A los 40 años, marcada pero hermosa, miraba a Diego que la escoltaba al altar donde Alejandro esperaba nervioso como un adolescente. No era la novia niña de antaño, sino una mujer forjada por el dolor y hecha más fuerte. Los votos fueron honestos, promesas reales, no grandilocuentes. Alejandro prometió no anteponer nunca más el orgullo al amor. Carmen, perdonar diariamente. Los anillos eran simples alianzas de oro, no joyas ostentosas. La recepción en el Naranjal con lucecitas en los árboles, comida cocinada por Carmen y las excolegas, ahora amigas. La tarta decorada con estrellas recordaba la nana que unía madre e hijo. Durante la fiesta, Diego se alejó hacia la piscina donde el trampolín había sido retirado. Cristina lo alcanzó, elegante en azul noche. Venida para desear felicidad, presentó al nuevo novio Pablo, un pediatra sin patrimonios. Riendo, Diego lo acogió en el Club de los Rebeldes. Viendo a los padres danzar bajo las estrellas, Alejandro que conducía con delicadeza, Carmen que reía, Diego comprendió que la verdadera herencia no eran olivares o millones, sino el amor que sobrevive, el coraje que transforma la tragedia en triunfo, la gracia de recomenzar. Cuando Carmen lo invitó a bailar, giraron torpemente riendo de los errores. La verdadera riqueza era esta: lazos que superan todo, siempre listos para renacer. 5 años después, Villa Esmeralda albergaba 30 niños que escuchaban embelesados las historias de Carmen. La Fundación Montalbán Ruiz transformaba la riqueza en ayuda concreta para familias rotas y madres en dificultad. Diego, ahora CEO, había revolucionado la empresa con ética y humanidad. Las ganancias habían paradójicamente aumentado. Empleados felices producían mejor. Entre los niños, la pequeña Lucía de rizos dorados corrió hacia Carmen llamándola abuela, pidiendo que contara la historia de la abuela valiente que salvó a papá. Alejandro observaba desde el fondo, septuagenario, rejuvenecido por la filantropía más gratificante que cualquier negocio. Su orgullo ahora era ver a Carmen respetada, Diego realizado, la nietecita Lucía prometedora como la abuela. En la cena, la familia reunida en la terraza, donde todo había comenzado con un guante manchado. María, la neuróloga esposa de Diego, contaba del trabajo mientras él discutía de olivares ecosostenibles. Alejandro jugaba con Lucía, que lo había conquistado completamente. Alejandro reflexionó sobre aquella noche fatídica. Sin su arrogancia, ¿habría estado Carmen allí para salvar a Diego?
Ella respondió que el destino tiene caminos extraños. El dolor los había hecho quienes eran. Lucía prometió no juzgar nunca por estatus o trabajo, porque la abuela le había enseñado que todos son estrellas que brillan diferente. Rosa, una madre soltera ayudada por la fundación, interrumpió para agradecer. Había encontrado trabajo en la empresa señalada por Carmen. Mientras se alejaba radiante, Alejandro admitió que Carmen hacía más en un día que él en una vida. Ella protestó. Él había construido el imperio ahora usado para ayudar. Cuando Lucía pidió bañarse, Diego y Carmen gritaron «no». Al unísono luego rieron de la reacción excesiva. La piscina estaba bien, pero siempre supervisada, nunca desde el trampolín. La niña conocía la regla repetida 1000 veces. Diego anunció que María estaba embarazada de un varón. Juan, como el abuelo nunca conocido que había hecho todo posible con aquella carta escondida. El segundo nombre sería Rafael, del padre de Isabel, uniendo pasado y presente, dolor y alegría, verdad y perdón. Al atardecer, las primeras estrellas aparecían como promesas. Desde la piscina llegaban las risas de Lucía y María. Carmen se detuvo en el umbral mirando a su familia. Alejandro y Diego, que discutían animados con esa semejanza acentuada por el tiempo, María y Lucía risueñas. La criada humillada era el corazón de esa casa. El hijo arrancado era un hombre que enorgullecía a ambos padres. El traidor se había convertido en compañero devoto. Una nueva generación crecía en amor y verdad. Preparando la manzanilla, Carmen tarareó la nana. Lucía completó entrando descalza, reclamando la historia de la abuela que salvó a papá. Prometiendo para mañana, Carmen la llevó a la cama reflexionando que sí, era una historia hermosa con el final más feliz. 5 años antes la humillación pública, el salto desesperado, ese «mamá» habían cambiado todo. El destino tiene vías tortuosas, pero el amor siempre encuentra el camino a casa. En la villa que había limpiado como sirvienta, y ahora llamaba hogar, Carmen Montalbán, nacida Ruiz, antaño criada, ahora madre, esposa y abuela, había encontrado su final feliz, no en riquezas o prestigio, sino en las risas de una niña, en el amor del hijo reencontrado, en el perdón del hombre cambiado. Cada acto de valentía, por pequeño que sea, puede cambiar el curso de muchas vidas. La verdadera nobleza no se hereda, se conquista con el corazón. Si esta historia te ha emocionado y te ha mostrado que la valentía de una madre puede cambiar destinos y que el amor vence al orgullo y las mentiras, pon un like con todo el corazón. Comparte en los comentarios. ¿Has vivido o presenciado un momento en que la valentía de alguien lo cambió todo? ¿Crees en el poder del perdón y las segundas oportunidades? Suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte más historias extraordinarias que demuestran cómo un solo acto de valentía puede revelar verdades enterradas y reunir familias rotas. Recuerda, la verdadera nobleza no está en la sangre o la cuenta bancaria, sino en el corazón de quien sabe amar, perdonar y volver a empezar.